Hola, mi nombre es Emiliano Hernández Barrientos del grupo MM221 de Mecatrónica modalidad mixta y este es mi vídeo sobre los fundamentos de la información. En la era digital, la información es abundante y accesible. Sin embargo, la calidad y la confiabilidad de la información puede variar significativamente. Es fundamental entender los diferentes tipos de fuentes de información, cómo acceder a ellas de manera efectiva y cómo evaluar su calidad para tomar decisiones informadas. El propósito de este tema es proporcionar conocimientos y habilidades para identificar y clasificar diferentes tipos de fuentes de información, primarias, secundarias, terciarias, digitales, impresas, etc., a acceder a la información de manera eficiente y efectiva, utilizando herramientas y recursos adecuados, evaluar la calidad y la confiabilidad de la información, considerando los factores como la autoría, la fecha de publicación, la relevancia y la objetividad. Utilizar la información de manera efectiva y responsable, evitando el plagio y respetando los derechos de autor. Importancia, la capacidad para acceder, evaluar y utilizar información de manera efectiva es fundamental en la sociedad actual ya que permite tomar decisiones informadas, resolver problemas y alcanzar objetivos en diferentes áreas de la vida. Concepto de información. La información se refiere a los datos, hechos, conceptos o instrucciones que se comunican o se reciben y que tienen un significado o valor para el receptor. La información puede ser objetiva o subjetiva y puede provenir de diversas fuentes, como datos y estadísticas, noticias y eventos, investigaciones y estudios, experiencias y observaciones, documentos y registros. Características de la información. Relevancia. La información debe ser pertinente y útil para el receptor. Exactitud. La información debe ser precisa y libre de errores. Integridad. La información debe ser. Los principales tipos de fuentes de información son primarias, secundarias y terciarias. Las fuentes primarias son información de primera mano, como documentos históricos o testimonios directos. Las secundarias son elaboraciones de fuentes primarias, como artículos que analizan eventos. Las terciarias, que son menos comunes, sintetizan información de fuentes primarias y secundarias, como enciclopedias y libros de texto. Información primaria, información original y directa, como datos de investigación o noticias de primera mano. Información secundaria, información que se basa en fuentes primarias, como resúmenes. Importancia de la información. La información es fundamental para tomar decisiones informadas, resolver problemas y alcanzar objetivos en diferentes áreas de la vida, como la educación, el trabajo, la salud y la vida personal. La calidad y la confiabilidad de la información son cruciales para asegurar que las decisiones sean acertadas y efectivas. 5 ejemplos comunes de fuentes de información incluyen libros que ofrecen contenido organizado y profundo, artículos de revistas científicas que presentan investigaciones originales y revisadas por pares, sitios web que varían desde plataformas de noticias hasta repositorios académicos, diarios personales y cartas que proporcionan perspectivas directas y contemporáneas a eventos y entrevistas que ofrecen testimonios directos de personas con conocimiento o experiencia. Las fuentes de información son los recursos, textos, documentos, personas, etc., de los que se obtiene información para respaldar argumentos, realizar investigaciones o tomar decisiones. Se clasifican principalmente en fuentes primarias, datos brutos y originales, fuentes secundarias, interpretaciones o análisis de las primarias, y fuentes terciarias, compilaciones que resumen fuentes secundarias. La selección y evaluación de fuentes confiables es fundamental para la calidad y veracidad de la información obtenida. Las estrategias de búsqueda de información incluyen identificar la necesidad de información, usar comillas para frases exactas, inteligencia artificial, emplear operadores booleanos como AND y OR. Los 4 pasos de la búsqueda de información son: 1. Definir la necesidad de información, formulando una pregunta clara y delimitando el tema. 2. Seleccionar las fuentes adecuadas, eligiendo entre bases de datos, libros, revistas y otros recursos. 3. Planificar y ejecutar la búsqueda, utilizando palabras clave, sinónimos y operadores booleanos. Y 4. Evaluar la información obtenida, verificando su pertinencia, confiabilidad y calidad. La estrategia de búsqueda informada permite encontrar soluciones de manera más eficiente que en aquellas estrategias en las que no se cuenta con ninguna información adicional acerca del estado del problema. La evaluación de la información es un proceso crítico para determinar la calidad, relevancia y fiabilidad de las fuentes de conocimiento. Implica examinar la autoridad del autor, la exactitud de los datos, la vigencia del contenido y el propósito de la información, así como identificar posibles sesgos. Este análisis es fundamental para seleccionar fuentes confiables y tomar decisiones informadas, especialmente en la investigación académica y en el ámbito de la salud. Un modelo de referencia es un marco conceptual que sirve como plantilla o estándar para organizar, comprender y evaluar sistemas, procesos o conceptos complejos.
Proporciona un lenguaje compartido y mejores prácticas para abordar desafíos comunes, como en el caso de las redes, modelos OSI y TCP/IP. La estructura de citas y referencias bibliográficas depende del estilo de citación utilizado, como APA, MLA o ISO, pero generalmente incluye autor, año, título y datos de publicación, tanto en la cita dentro del texto como en la lista de referencias final. La lista de referencias se ordena alfabéticamente y usa sangría francesa, mientras que las citas dentro del texto pueden ser parentéticas, autor, año, o narrativas. Las citas pueden ser textuales, entre comillas y con número de página, o parafraseadas, en propias palabras, solo con autor y año, y las referencias se ordenan alfabéticamente, utilizando sangría francesa y especificando detalles como el editorial y el doy URL si aplica. Una cita bibliográfica incluye al menos el autor, la fecha de publicación y el título de la obra, junto con los datos de publicación para su localización, como el editorial, volumen o doy. El orden y la estructura específica de estos elementos varían según el estilo de citación utilizado, como APA o ISO 690, pero siempre deben proporcionar suficiente información para que el lector pueda identificar y localizar la fuente consultada. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.